¿Cómo aterrizas un avión de 200 toneladas cuando los dos motores se apagan en medio del Atlántico? Es de noche, sobre el océano, sin luces de ciudades abajo. En la cabina de un Airbus A330 van dos pilotos con miles de horas de vuelo. El vuelo es el Air Transat 236, ruta de Toronto a Lisboa. Todo parece rutinario. A las 39.000 pies de altitud, el avión vuela estable. Hay 293 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. El A330-243, matrícula C-GITS, es un bimotor moderno certificado para cruzar el Atlántico. Lleva suficiente combustible para llegar a Lisboa y con reservas. Nada indica un problema. El primer aviso llega en la pantalla de sistemas. Desequilibrio de combustible. Un tanque tiene menos que el otro. En un avión eso no es raro. Puede pasar por consumo desigual de los motores o por cómo se alimentan los tanques. El procedimiento estándar dice que verifiques y, si corresponde, abras la válvula de trasvase. Trasvasar es mover combustible de un tanque a otro para nivelar el peso. Es como pasar agua de un balde a otro para que la balanza quede pareja. La tripulación sigue el procedimiento. Revisan indicaciones y deciden trasvasar combustible del tanque izquierdo al derecho. El problema es que el tanque derecho no estaba bajo por consumo. Estaba bajo por una fuga. El motor derecho tenía una pérdida activa de combustible. La fuga no empezó esa noche. Días antes, durante un mantenimiento, se cambió el motor derecho. En ese cambio, una línea hidráulica quedó mal instalada. No era compatible con la línea de combustible que pasaba cerca. Con la vibración del vuelo, la línea hidráulica rozó una tubería de combustible hasta hacerle un agujero. Es como tener dos mangueras apretadas en un espacio pequeño. Si una vibra y roza a la otra por horas, termina gastándola. Con el agujero abierto, el motor derecho empezó a perder combustible al exterior. El sistema detecta que ese tanque baja más rápido, pero no sabe por qué. No hay un sensor que diga «hay un agujero». Solo ve un desequilibrio. La tripulación interpretó el síntoma como un problema de indicación o de consumo. Siguiendo el checklist de desequilibrio, abrieron el trasvase. Al trasvasar, le estaban dando más combustible a la fuga. Es como intentar llenar un tanque de agua que tiene un hoyo en el fondo. Cuanta más agua echas, más rápido se vacía. En menos de 30 minutos, el avión perdió más de 13 toneladas de combustible por ese agujero. Cuando el nivel bajó lo suficiente, el motor derecho se apagó por falta de combustible. Minutos después, el motor izquierdo también se apagó. A esa altura, estaban a unos 120 kilómetros de la base aérea de Lajes, en las Azores. Eran las 6:26, hora universal. De noche, sobre el Atlántico, sin empuje. Una A330 sin motores no cae como una piedra, planea. Tiene un ratio de planeo aproximado de 16:1. Eso significa que por cada metro que desciende, avanza 16 metros. Es parecido a una bicicleta en una bajada muy larga. No pedaleas, pero la gravedad te lleva hacia adelante si mantienes la velocidad correcta. Para mantener ese planeo, los pilotos bajan la nariz y buscan la velocidad de mejor planeo, cerca de 200 nudos. Al perder los dos motores, también se pierden los generadores principales y las bombas hidráulicas que mueven todo. Aquí entra la RAT, la turbina de aire de impacto. Es una pequeña hélice que sale del fuselaje y gira con el viento relativo. Como la dinamo de una bicicleta antigua que al rozar la rueda encendía el foco. La RAT da energía eléctrica mínima y presión hidráulica básica, suficiente para lo esencial. Mantiene vivo un sistema de vuelo, las pantallas básicas, la radio y control de superficies primarias. Pero no hay aire acondicionado, no hay cocina, no hay muchas luces. Y no hay potencia para todos los sistemas hidráulicos. Los pilotos calculan la trayectoria. Sin motores no puedes subir, solo administrar la energía que te da la altura. Cada 1000 pies que pierdes te da cierta distancia. Con 39.000 pies al inicio y Lajes por delante, las cuentas dicen que llegan. Justo, pero llegan. Durante 19 minutos el avión vuela sin empuje. Es el planeo más largo registrado en un avión comercial. En cabina no hay tiempo para otra cosa que no sea volar el avión y seguir procedimientos. Decisión tras decisión. Al acercarse a Lajes, el problema es la velocidad. Sin motores no tienes reversas para frenar al tocar tierra. Sin toda la hidráulica, no tienes todos los spoilers para matar la sustentación al aterrizar.
Los spoilers son las placas que se levantan en el ala para pegarte al suelo. Aquí solo salen algunos. Los frenos sí funcionan, pero van a trabajar al límite. La tripulación prepara un aterrizaje rápido y largo. Toman la pista a unos 200 nudos, bastante más que lo normal. El avión toca duro. Los pilotos usan los frenos de emergencia y toda la pista disponible. La energía es tanta que 8 de los 10 neumáticos del tren principal revientan por el calor y la fuerza. El avión se detiene, queda entero. Evacúan por los toboganes. De las 306 personas a bordo, todas sobreviven, 18 con lesiones menores, 0 fallecidos. La investigación la llevaron el GPIAA de Portugal y la TSB de Canadá. Encontraron 3 puntos claros. Primero, el error de mantenimiento. La línea hidráulica instalada no era la que correspondía a ese motor y quedó en contacto con la línea de combustible. Segundo, el entrenamiento. Las tripulaciones no tenían práctica suficiente para identificar una fuga de combustible frente a un simple desequilibrio. Tercero, el checklist. El procedimiento de desequilibrio de combustible de ese momento no dejaba claro que antes de trasvasar había que descartar una fuga. El orden de los pasos podía llevarte a alimentar la fuga sin saberlo. Aquí nace la regla. Hoy, por este vuelo, todos los manuales cambiaron. El checklist de fuga de combustible se reescribió en Airbus y en otras flotas. Ahora la primera pregunta no es ¿tengo desequilibrio? La primera es ¿puedo tener una fuga? El nuevo procedimiento prohíbe trasvasar combustible hasta confirmar que no hay pérdida. Primero se comparan consumo de motores, cantidad total a bordo y combustible previsto. Si los números no cuadran y el total a bordo es menor que el previsto, asumes fuga. Y si asumes fuga, no trasvasas. Cierras la válvula de trasvase y aterrizas lo antes posible. También cambiaron cosas en ETOPS. ETOPS son las reglas que permiten a los bimotores cruzar océanos lejos de aeropuertos. Después del 236, las autoridades exigieron escenarios de pérdida total de combustible en los entrenamientos de simulador. Hoy, todo piloto de largo radio practica en simulador cómo gestionar un planeo prolongado, cómo usar la RAT, cómo calcular distancias sin motores y cómo coordinar un aterrizaje con sistemas degradados. No porque vaya a pasar, sino para que la decisión ya esté entrenada. Airbus emitió cambios de mantenimiento. Las instrucciones ahora detallan la posición exacta de líneas y abrazaderas para evitar contacto entre hidráulico y combustible. Se reforzó la inspección cruzada después de cambios de motor. Si una pieza no es la listada, no se instala. Punto. Conecta esto con el presente. Si hoy vuelas sobre el océano y salta una alerta de desequilibrio, el piloto no toca el trasvase de inmediato. Primero hace cuentas. Mira el combustible que debería tener según el plan de vuelo. Mira el que indican los tanques. Mira lo que dicen los medidores de consumo de cada motor. Si falta combustible en el total, no lo mueve de lado a lado. Declara emergencia, busca el aeropuerto adecuado y prepara un aterrizaje. No alimenta la posible fuga. Esa es la diferencia entre el procedimiento de 2001 y el de hoy. Es una línea en un manual que nació de una noche sobre el Atlántico. El Air Transat 236 no cambió la física del vuelo. Un avión sin motores siempre va a planear si lo vuelas a la velocidad correcta. Lo que cambió fue la decisión. Cambió el orden de los pasos cuando algo no cuadra. Cambió el entrenamiento para que una tripulación reconozca la diferencia entre un tanque que baja y un tanque que se vacía al mar. La seguridad en aviación no avanza por intuición. Avanza por lecciones escritas después de cada evento. Se mide en párrafos de manuales, en horas de simulador y en inspecciones que parecen repetitivas hasta que evitan un problema. Cada regla nueva tapa un agujero que no vimos antes. Como ingenieros que encuentran una grieta y refuerzan el puente para todos los que vienen después. Este caso dejó 3 cambios concretos que sigues usando, aunque no los notes. Un checklist que primero descarta la fuga. Un entrenamiento que incluye el peor escenario de combustible. Un estándar de mantenimiento que no deja lugar a piezas parecidas. Por eso, cuando subes a un avión hoy, hay una cadena de decisiones que ya se tomaron por ti. No por suerte, por procedimiento.
La aviación comercial no es perfecta, pero sí es acumulativa. Cada vuelo suma datos, cada investigación suma barreras, y cada barrera evita que un error pequeño se vuelva un problema grande. El 24 de agosto de 2001, una tripulación gestionó 19 minutos sin empuje y puso un A330 en tierra con 306 personas vivas. La industria tomó ese evento y lo convirtió en texto, en entrenamiento, en pasos que hoy están en cada cabina. Así se construye la seguridad, con hechos, con correcciones y con reglas claras, no con azar. Con trabajo que no se ve cuando todo sale bien. Un accidente, una regla.